Bueno, hoy vamos a tocar un tema que se titula La fe del hombre. ¿Qué conocemos nosotros como fe? ¿Qué es la fe del hombre? Porque muchas veces hemos puesto fe en muchas cosas, pero hoy vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, en qué consiste la fe del hombre y cuál debe ser su orientación. Para lo cual los invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 35 al 39. Aquí el apóstol nos hace una pregunta y él da varias respuestas, pero la respuesta verdadera es solamente una. Vamos a ver cuál sería la respuesta verdadera a esta pregunta que hace el apóstol Pablo. Amén. Romanos capítulo 8, verso 35. Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta clave. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y vienen varias alternativas que el apóstol nos da. Dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, vuelve la pregunta ahora, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjense ustedes que esta pregunta, él da varias alternativas, pero no se da la respuesta. Da varias alternativas para nosotros pensemos, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? La enfermedad. Hay muchas personas que cuando tienen una enfermedad, están siguiendo a Cristo, pero cuando viene una enfermedad y el Señor no les da la sanidad, lo que ellos desean, terminan apartándose del Señor. O pasan por un problema económico, una crisis económica, y como el Señor no les da la provisión que ellos están pidiendo, terminan apartándose del amor de Cristo. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación no nos puede separar. ¿Por qué? Porque sabemos que las tribulaciones son puestas por Dios para ver qué hay en nuestro corazón, son las pruebas. Todo el mundo pide paciencia, pero la única forma de obtener la paciencia es a través de la tribulación. Todo el que pida paciencia tiene que pasar por la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. Solamente a través de la tribulación pues, aprendemos nosotros a tener paciencia. También dice la palabra de Dios, hambre nos puede separar del amor de Cristo, desnudez. Toda la respuesta a todas estas posibles alternativas a responder la pregunta es un rotundo no. Pero la pregunta es, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Sabemos que hambre no nos puede separar, enfermedad no nos puede separar, tribulación nada, angustia tampoco. Lo presente, la muerte, la vida, principado, ángeles, potestades, lo presente y por venir, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Pero habrá algo que nos puede separar del amor de Cristo? Claro que hay algo que nos puede separar. Vea, Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, cuando nos separamos de Cristo, a través de la fe, porque la fe es con la que nosotros nos agarramos, ponemos la mirada en Cristo. Cuando nosotros apartamos la mirada de Cristo, enseguida nos estamos apartando de Cristo. El mismo Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. En otras palabras, solamente el pecado. ¿Cuál es el pecado que nos puede separar del amor de Cristo? El único pecado, el verdadero pecado es apartarnos de Él. Porque cuando nosotros estamos apartados de Cristo, podemos mentir, podemos robar, podemos hacer muchas cantidades de cosas que son actos pecaminosos, pero el verdadero pecado es estar apartado de Cristo. O sea que lo único que nos puede separar del amor de Cristo es el pecado que consiste en apartarse de Cristo. O sea, eso no es cuestiones externas, es cuestión interna de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la verdadera paz que Cristo nos da es cuando tenemos comunión con Él. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como del mundo. O sea que Cristo lo que nos vino a ofrecer fue paz. Él no nos ofreció salud, no nos ofreció dinero. No nos ofreció arreglar los problemas económicos, sociales, morales que tengamos. No, Él no ofreció eso. Él ofreció fue darnos paz. Y en medio de la paz nosotros encontramos la solución a los problemas con la ayuda de Él. Amén. Esa es la única forma de conseguir la solución a los problemas, con la paz. Vea, muchas personas cuando están en problemas, esa desesperación, esa angustia, los lleva a hacer cosas indebidas ante los ojos de Dios, inclusive hasta perderse, a hacer cosas. Algunos mienten, algunos roban, algunos por salir de la situación en que se encuentran a su manera.
Pero la paz que nos da Cristo nos lleva a tener esperanza en Él, a tener paciencia y esperar en la voluntad del Señor. El Señor tiene control sobre todas las cosas. Él sigue siendo el amo y Señor absoluto de todo el universo. Él controla todo. Cuando decimos el reino de Dios ha llegado a nosotros, nosotros empezamos a ver la mano de Dios en todas las circunstancias. Pero desafortunadamente hay personas que nada más ven la mano de Dios en las cosas positivas, en la salud, en la prosperidad. Pero cuando viene una calamidad no ven la mano de Dios. Mira, es Dios trabajando en todas las circunstancias, pero buscando un propósito en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que nosotros cambiemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos con las demás personas. Es lo que Dios quiere en todo momento. Las demás cosas vienen por añadidura. Dios sigue siendo el mismo, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo tantas cosas, pero eso no depende de lo que nosotros hagamos, sino de la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Entonces, lo importante es que nosotros nunca quitemos la mirada de Cristo. No importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Por eso la palabra dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Lo único que nos puede separar del amor de Cristo somos nosotros mismos. Cuando estamos esperando cosas que Dios no nos ha ofrecido. Dios no nos ha ofrecido salud, Dios no nos ha ofrecido prosperidad. Esas son añadiduras y Él se las da. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura, pero desafortunadamente la gente busca más las añadiduras que el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Ver la mano de Dios en toda la cosa, tanto en las cosas buenas como en las cosas que aparentemente son malas, pero que al final son buenas. Por eso Job decía, tenemos que dar gracias a Dios por las cosas buenas y no por las malas. Ven, todo Job no pecó con sus labios, porque siempre veía la mano de Dios, aunque era Satanás que lo estaba atacando, pero Satanás atacaba a Job porque Dios se lo había permitido. En otras palabras, él veía la mano de Dios en todo. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, la mano de Dios en todas las circunstancias por las que estamos pasando. Pero mucha gente desafortunadamente anda echando la culpa a los demonios, le echa la culpa al presidente, le echa la culpa al gobernador, le echa la culpa al alcalde, le echa la culpa al esposo, a la hija, al marido, en fin. Pero toda la culpa se la echa a las personas y no ve que Dios es la mano de Dios trabajando en todas las circunstancias para que nosotros cambiemos. Vea, Dios no va a cambiar las circunstancias nuestras si nosotros no empezamos a cambiar. Porque mucha gente, todos nos creemos santos, nos creemos buena gente. El malo es el compañero, el malo es el vecino, el malo es el familiar, pero nosotros buena gente. No. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de pecador. Porque solamente cuando reconocemos la condición de pecador es cuando Cristo vino a salvarnos, porque Cristo vino a salvar a pecadores. No es que no haya pecadores, todos son pecadores, todos somos pecadores. Sino que hay unas personas que se creen santas, que se creen buenas, y entonces Cristo no vino por ellos. El apóstol Pablo dijo, Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mientras nosotros no reconozcamos nuestra condición pecadora, nuestra condición de inclinación hacia el mal, Dios no nos puede ayudar. Tenemos que reconocerlo, pero ante Él, en lágrimas, llorando, Él presentando a nosotros, diciendo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ayúdame en este momento de calamidad por el que estoy pasando. A mi manera de salir de las situaciones, de los problemas, lo que hago es acrecentar el problema. Ayúdame porque no puedo con mi manera de pensar, mi manera de actuar, solucionar los problemas por los que estoy pasando. Entonces, solamente la mano de Dios, cuando nos ponemos en sus manos, es que nos puede ayudar. A nuestra manera, nunca. Esto es un preámbulo para entrar al tema. Vamos ahora a un texto bíblico que es donde nos define lo que es la fe. Porque nosotros sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, tenemos que estudiar qué es la fe. ¿Por qué es necesario estudiar la fe? Porque la fe se presta a confusión. Mucha gente cree en Dios y tiene fe de que va a ser sano. Vamos a ver que no tiene fe, tiene un simple deseo carnal por algo. Y la palabra de Dios nos dice, si pedís y no recibís, es porque pides mal, pides para satisfacer tus deleites. Vea, nosotros tenemos que pedir para satisfacer los deleites de Dios y de nuestros prójimos. Y las demás cosas vienen por añadidura. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Dejar de ser egoísta, siempre pidiendo para nosotros, para nosotros, para nosotros. ¿Y Dios qué? Si nosotros somos los sirvientes de Dios, Dios no es nuestro sirviente. Dios no está para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros tenemos que trabajar para el reino de Dios y Él como buen Padre tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, tenemos que procurar satisfacer los deseos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento a través de Cristo, que busquen a Cristo, y Él se encarga del resto. Él como buen padre, imagínense, si nosotros que somos malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no va a darnos buenas cosas a nosotros? Entonces, aprendamos a confiar en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él como buen padre
a nuestros hijos, a sus hijos los disciplina. Vea, el proceso por el que estamos pasando cada uno de nosotros son procesos disciplinarios que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros, pero porque nos ama. Así como cuando un padre disciplina a su hijo, le quita algunas cosas porque ve que está haciendo algo indebido, pero lo hace por amor a él para que se corrija. Así es nuestro Padre Celestial. Permite que pasemos por determinadas situaciones, pero es para corregirnos a nosotros. Porque lo que quiere es un cambio de nosotros, un cambio en nuestra manera de pensar para que cambiemos en nuestra forma de actuar. Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Aquí está la definición de lo que es la fe. Diferente a lo que la gente piensa, de lo que nosotros podíamos haber pensado antes de conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas personas que dicen que tienen fe. No, yo tengo fe que voy a ser sano, yo tengo fe que voy a hacer tal cosa, yo tengo fe que tal cosa. Pero realmente está confundiendo la fe con un deseo carnal. ¿Cuántos no quieren ser sanos? ¿Cuántos no quieren ser prosperados? Ese es un deseo carnal y no es malo tenerlo. Pero eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Vea, muchas cosas las que hemos deseado no recibimos. Y muchas cosas que hemos recibido nunca las hemos deseado. Entonces Dios que tiene cuidado de nosotros. Empecemos a pedir por cosas espirituales. Y las cosas materiales vendrán como añadidura. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Aquí está la mejor definición de fe. Haciendo una comparación con los antiguos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire que aquí no está hablando de obras. Una forma errada de ver la fe es verla a través de las obras. Las obras son una ruta inútil o infructuosa que termina cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué no me sanas si yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo estoy orando, yo estoy congregándome, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto y esto? Entonces, como cree que hacen cosas buenas, Dios está obligado ¿a qué? A solucionar esos problemas. Una fe por obra. La fe por obra, o sea, la fe no se fundamenta en obra, pero cuando nosotros tenemos fe en Cristo hacemos buenas obras, que es diferente. Pero la forma de buscar a Dios a través de las obras es errada, es infructuosa, nunca va a conseguir lo que usted pretende. Porque a Dios no lo podemos manipular, a Dios no le podemos torcer el brazo haciendo buenas obras. Señores, que yo diezmo, señores, que yo ofrendo, señores, que yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo voy a la iglesia y tú me tienes que ayudar, tú me tienes que sanar. ¿Cómo así que nos tiene? Tenemos que morirnos. Dios no está obligado con nosotros. Todo lo hace por misericordia hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos obra para buscar nuestro propio beneficio, Dios no tiene en cuenta esa obra. Siempre las obras que nosotros hacemos tienen que estar fundadas en el amor hacia Dios. ¿Cuáles son los elementos que realmente contiene la fe? Ya vimos el versículo, ¿verdad? Dice que es pues la certeza, la esperanza y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe tiene dos elementos. Un elemento es la confianza. Número uno, la confianza. Y número dos, la certeza. ¿Qué es la confianza? La confianza no es un misterio, no es un riesgo. Que yo voy a hacer esto porque es que yo tengo fe y este negocio me va a salir porque yo tengo fe en Dios. Eso sería un riesgo. Eso no es fe. La fe es conocimiento de Dios. Es una relación familiar de padre e hijo. Ahí es donde comienza la confianza usted en Dios. ¿Y cómo se gana esa confianza? Conociendo a Dios. Y a Dios solamente lo conocemos a través de su palabra, lo que Él nos ha dado a conocer. A través de su palabra. Entonces, Él lo que quiere de nosotros es conocimiento. Él no quiere sacrificio, Él no quiere ninguna cosa. Él lo que quiere es, primero, misericordia. El libro de Oseas nos dice que Él quiere, primero de todo, es misericordia. O sea, que tratemos bien a las demás personas, misericordia hacia las demás personas y conocimiento de la palabra de Dios. Y es la única forma que nosotros podemos tener confianza en Dios, si lo conocemos. Pero ¿cómo vamos a tener fe en un Dios que no conocemos? Simplemente porque otro cree, yo voy a creer. No, yo tengo que conocerlo para creer en Dios. Y la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Él se ha dado a conocer a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Toda la palabra habla de Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis está Jesucristo. Entonces tenemos que conocer a Cristo primero, para que nosotros podamos tener ese grado de confianza hacia Él. Y el segundo elemento que nos habla de la fe es la certeza. Cuando yo confío en Dios, cuando yo lo conozco a Él, tengo la confianza y la certeza de que Él escucha mis oraciones. Pero cuando actúo conforme a su palabra, no como yo creo que es Dios. Todos saben que Dios es amor. Sí, Dios es amor y lo confirma en su propia palabra. Pero no saben también que Dios es castigador. Dios es fuego consumidor. Hay muchas características que definen a Dios,
No solamente el de Dios es amor. La esencia de Dios, claro, es amor. Pero además de eso, Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere ser nuestro Padre, Él quiere ser el todo de nuestra vida. Quiere que nosotros tengamos el amor sublime hacia Él. Eso se llama adoración. A veces confundimos la adoración con cantar una alabanza y alzar las manos. Y no es malo que lo hagan, háganlo, eso es bueno. Pero la verdadera adoración es cuando yo me entrego a Cristo, entrego mi vida a Él. ¿Y qué es entregar mi vida a Él? Que ahí yo no vea por mis ojos, sino por los ojos de Dios. Lo que Él quiere y que haga la obra de Él. Eso se llama entrega, eso se llama adoración. Esa es la verdadera adoración. Y los verdaderos adoradores son los que buscan a Dios, que lo adoren en espíritu y en verdad. Que nosotros aquí en la tierra actuemos como si fuéramos Cristo en persona en nosotros, actuando a través de Él. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, mis deseos han sucumbido, han muerto ante los deseos de Dios. Entonces yo hago lo que Dios quiere que yo haga y eso solamente es estudiando su palabra. Y cuando ya no hago lo que yo deseo, sino lo que Dios quiere, es cuando yo puedo decir, Cristo vive en mí. Y esa es la verdadera fe, la fe que Dios ama. Cuando Dios ve esa fe, Él se agrada de los hijos, cuando hace lo que el Padre quiere. ¿Y qué es lo que el Padre quiere? Que busquen a toda costa, primero que todo, la salvación de sus almas, y segundo, la salvación de otras personas, que busquen el reino de Dios y su justicia. La verdadera fe no cuestiona a Dios. Ay, Señor, ¿y por qué estoy pasando por este problema, Señor, si yo te busco? Señor, si yo leo tu palabra. Eso es cuestionar a Dios. A Dios no lo podemos cuestionar. A Dios tenemos que darle gracias en todo momento. Dice la palabra de Dios que tenemos que dar gracias en todo momento. En las situaciones malas para nosotros, pero que son buenas para Dios, porque es Dios trabajando en nosotros. Así como un padre cuando castiga al hijo. Es raro un hijo ver dándole gracias al padre cuando lo castiga, le quita el televisor, o le quita el PlayStation, o el juego. Es muy raro, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que dar gracias a Dios cuando nos quita algo. Porque cuando Dios nos quita algo, porque eso nos está perjudicando o nos quiere dar algo mejor. Entonces siempre tenemos que dar gracias. Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. Nosotros tenemos un pensamiento muy finito, el de Dios es infinito, es mucho largo, muy más largo. Los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Entonces, como no entendemos cómo trabaja Dios, sí el propósito de Dios, pero no cómo trabaja Él, tenemos que dar gracias a Dios por todo, inclusive en las situaciones adversas, en las situaciones malas que la podemos estar pasando, pero no son malas al final. Acuérdense que Romanos 8:28 que dice que todo lo que le sucede a los que conforman a su propósito son llamados es para su bien. O sea, todo lo que nos pase es para nuestro bien. Tenemos que darle gracias, aprender a dar gracias a Dios, ser agradecido. Eso es lo que Dios quiere en todo momento. No, imagínense que una persona pasara por su casa y usted da un vaso de sopa y sale esa persona, no, esa sopa está fría. Usted le vuelve a dar algo a esa persona. Yo creo que no, ¿verdad? Así pasa con nosotros. Nosotros a veces somos desagradecidos con Dios. Dios nos ha dado algo y le decimos al Señor, ¿por qué me das esto? Yo quiero esto otra cosa. Somos desagradecidos. Aprendamos a darle gracias a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. No cuestionemos nunca a Dios. Vea, la verdadera fe revela la realidad espiritual por la que estamos pasando. Esa realidad espiritual es a través de las circunstancias. Empezamos otra vez el reino de Dios. O sea, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno que Dios tiene sobre todas las cosas en la cual Él está trabajando para nuestro propio bien. Ese es el reino de Dios. Y esa fue la primera prédica cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos? El gobierno de Dios, que sin la fe no lo podemos ver. Sin la mirada puesta en Cristo no podemos ver el actuar de Dios. Dios siempre actuará. Pero nosotros somos necios. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. No hacemos la voluntad de Dios. Acuérdense que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nunca hará nuestra voluntad. Por eso es que nos estrellamos. Y muchas personas salen de las iglesias. Yo conocí a un joven que iba a la iglesia de 11 años, 15 años y sufría de asma. Y le decía, Señor, cúrame. Y veía muchos testimonios de gente que se sanaba de cáncer, de lupus, y él oraba y que le quitara el asma, y nunca se la quitó el Señor, el asma, y terminó saliendo de esa persona de la iglesia. Porque vio que otros recibían milagros. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando hacía milagros, le decía, mira, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque nos nace el deseo material de nosotros, egoísta, que queremos que nos haga lo mismo el Señor a nosotros. Por eso el Señor decía, no se lo digas a nadie. El Señor sigue haciendo milagros, pero los milagros que hace Él, lo hace por su misericordia, no por el deseo nuestro.
Muchos de los milagros que recibieron personas que están en la Biblia nunca desearon ese milagro, el milagro del paralítico. Cuando el paralítico se le acercó a Pedro y le dice, dame dinero, entonces el apóstol Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese paralítico no pidió ser sanado. Y sin embargo, la misericordia de Dios le dio, ¿qué? La sanidad. Él estaba pidiendo era una moneda. Le dio mucho más que una moneda, le dio la sanidad. Entonces, por mucho que pidamos sanidad, el Señor no nos la va a dar, si no está en el propósito de Dios. Entonces, ¿qué pidamos? Pidamos por cosas espirituales. Y como consecuencia de pedir por cosas espirituales, vamos a obtener las materiales. Empecemos a cambiar nuestra forma de pedirle a Dios. Vea, los que no conocen verdaderamente a Dios conforme a la palabra de Dios, eso es lo que pide. Señor, dame sanidad, Señor, dame prosperidad, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi hijo, cambia a fulano, cambia a mi vecino que me está atacando, que esto. Pide por cosas exteriores. El verdadero cristiano no puede pedir así. Pidamos por cosas espirituales. Señor, dame conocimiento de la palabra de Dios. Dame ese amor por leer tu palabra, por escudriñar tu palabra. Dame voluntad, dame ahínco para predicar tu palabra, para llevar. Y verás que las demás cosas vienen por añadidura. Viene la sanidad, viene la prosperidad, vienen las diferentes soluciones a todos los problemas que lo aquejan. Pero no pida por los problemas materiales, pida por cosas espirituales. Y las demás cosas, ¿qué pasa? Vienen por añadiduras. Pensemos a cambiar nuestra forma de pedirle a Dios. Pida por cosas espirituales, no por cosas materiales. No pida por salud, no pida por dinero, pida por cosas materiales. El reino de Dios y su justicia está implantado en su vida y verá que las demás cosas vienen por año. Esa es promesa de Dios y Él nunca miente, Él no falla en sus promesas, Él siempre las cumple. Mire, los grandes personajes de la Biblia, obviamente pasando por nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y todos los grandes hombres de la Biblia, inclusive Salomón, nunca pidió nada para él. No pidió nada para él. ¿Qué pidió Salomón? Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y dame discernimiento para entender entre lo bueno y lo malo. No pidió nada, no pidió plata, no pidió largura de día, no pidió sanidad, no pidió nada. Y el Señor le dijo, oye, como no pediste para ti, no pediste sanidad, no pediste largura de día, no pediste el reino, todo lo que tú pediste te lo daré y además te daré largura de día, te daré, no habrá hombre más rico que tú en el mundo ni más inteligente que tú. No pidió nada para él. Jesucristo, aquí en la tierra, no pidió nada para él. Todo lo pedía era para sanar a otras personas. El apóstol Pablo tampoco pedía nada para él. Es más, solamente una vez él pidió 3 veces para que Dios le quitara un aguijón que tiene en su carne. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, le pegó un regaño bien grande por pedir para él. No le quitó el aguijón. ¿Qué es el aguijón? No sabemos. Algunos dicen que era un problema que tiene en la vista porque él no podía ver bien y escribía con letras grandes. Hay muchas hipótesis sobre eso, pero la Biblia textualmente no dice cuál era el aguijón. Hay suposiciones sobre qué era el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Ese mismo aguijón que podemos tener nosotros, alguna enfermedad, problemas económicos. No pida por eso porque el Señor te va a decir que no. Pide por cosas espirituales. Y lo más posible es que también te ayude en ese aguijón que tienes. Lo más seguro, porque la palabra lo dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas no vendrán, sino que vienen por añadidura. No pida por cosas materiales, pida por cosas espirituales. No dice que vendrán, dice vienen. O sea, la solución a tu problema viene, pero no pidas por él, pide por cosas espirituales. Sabiduría para entender la palabra, que te dé motivación a estudiar su palabra, para conocerlo más a él, para que puedas entender su palabra, que puedas predicar su palabra, sabiduría para entender y predicar su palabra, y verás que las demás cosas vienen por añadidura. Él no miente, sus promesas se cumplen, las palabras de él son un sí o sí, siempre se cumplen. La fe es el fundamento de la obediencia. Usted no puede obedecer a Cristo, las enseñanzas que Él nos da, los mandamientos que Él nos da, si usted no tiene fe. La fe es el fundamento de la obediencia de la palabra, el fundamento de las buenas obras que usted puede hacer. Usted no puede hacer buenas obras si no tiene fe. Porque la fe sin obras es muerta. O sea, que tiene que partir de que tiene que tener fe. Usted puede hacer buenas obras, pero para que lo vean como una buena persona, que yo sí ayudo a fulanito y le doy comida, le doy esto y lo ayudo en todas sus necesidades. Pero lo está haciendo para que lo vean, no lo está haciendo por amor a Dios. Cuando nosotros hacemos buenas obras por amor a Dios, es cuando el Señor valora las obras que usted hace. No para que lo vean, porque sería vanagloria. Ah, Señor, es que yo sí ayudo a las personas, yo oro, está pidiéndole cosas porque usted cree que son buenas, pero no está poniendo la mirada en Cristo. Pero si las buenas obras que usted lo hace por amor a Dios, esa obra sí la ve bien el Señor. Y solamente con la fe podemos aceptar el sufrimiento posible que podamos estar pasando, con ahínco, dándole gracias a Dios.
Es difícil dar gracias a Dios en una enfermedad, en una penuria, pero esa es la verdadera fe. Cuando aprendamos a darle gracias a Dios, no importando si estamos sufriendo pacientemente. Pero la paciencia es producto ¿de qué? De la tribulación. La única forma de tener paciencia es a través de la tribulación. Nadie puede tener paciencia sin pasar por la tribulación. Esa tribulación por la que estamos pasando es la que nos está perfeccionando para que seamos pacientes y obtengamos una verdadera fe a través de Cristo Jesús. Solamente los pacientes, conforme a la palabra de Dios, pueden ver la mano de Dios trabajando en su vida. Miren lo que nos dice el Salmo 40, para que vea usted lo que significa ser paciente. Salmo 40, verso 1, nos dice, pacientemente esperé a Jehová. Fíjese usted que no dice en Jehová, esperé en Jehová, sino que esperé a Jehová, esperé su actuar, no me desesperé. Eso es lo que significa pacientemente esperé a Jehová. No dice esperé en Jehová, no, esperé a Jehová. Esperé que Él me hablara, esperé que su actuar, esperé su mano poderosa que siempre estará en favor mío. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuándo el Señor se inclina a nosotros y oye nuestro clamor? Cuando esperamos a Jehová, esperamos a Dios actuar. Y solamente vemos la mano de Dios cuando tenemos fe. ¿Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando esperamos a Jehová, nos hace salir de ese pozo de la desesperación. Esas crisis económicas que nos están atosigando, nos tienen hasta, como dicen por ahí, hasta la coronilla. Él nos hace salir de ese pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Cuál es el lodo cenagoso? Ese que usted quiere caminar y no puede, que le está chupando el pie porque le está apretando el barro. Ese lodo cenagoso que no le deja ver la solución a los problemas. Solamente cuando somos pacientes y esperamos en las manos de Dios. Dice, puso mis pies sobre peña. ¿Quién es la peña? Cristo. Cristo es el que nos ayuda, Cristo es el camino por el cual nosotros podemos salir de ese atollamiento que nos encontramos. Y enderezó mis pasos. ¿Qué quiere decir enderezar los pasos? Que ya no hacemos lo que nosotros queríamos hacer o estábamos acostumbrados a hacer, sino que empezamos a hacer lo que Cristo dice a través de su palabra. Eso es enderezar nuestros pasos. Que ya no tenemos un paso caminando por aquí, caminando por allá, caminando como se nos ocurra, sino caminando siguiendo la voluntad perfecta del Señor. Eso es enderezar nuestros pasos. Y solamente enderezamos los pasos si seguimos los mandamientos de Dios. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, dice Jesucristo, la verdad y la vida. Nadie viene, o sea, Él mismo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo es el Padre. Entonces, Él endereza nuestros pasos cuando somos pacientes. Y la paciencia es producto de la tribulación. O sea, que esa tribulación por la que estamos pasando en este momento es la que nos está llevando a perfeccionar la fe. Así que alégrese. Fíjese usted lo que dice la palabra de Dios. Es contradictorio a lo que el mundo dice. Cuando la gente está en tribulación se desespera, se entristece y Dios te dice, si estás en tribulación, alégrate, es Dios trabajando en ti, alégrate. Entonces, la fe es el fundamento de la obediencia, de las buenas obras y del sufrimiento paciente. Ahora mire lo que nos dice el verso 2 del capítulo 11 de Hebreos, que estamos leyendo, Hebreos 11. Hebreos 11, verso 2 dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, a través de la fe, así como los antiguos, Abel, ¿sí? Abraham, toda esta gente que está en el Antiguo Testamento, Noé, dieron buen testimonio. Así nosotros a través de la fe vamos a dar buen testimonio. Porque sin la fe es imposible dar buen testimonio, es imposible agradar a Dios, solamente con la fe. La fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo del mundo. Imagínense la marca de Noé. ¿Tú sabes qué es hacer un barco lejos del mar, un barco de esas dimensiones que hizo Noé? Solamente a través de hacer por la fe que tenía en Dios. Dios se lo mandó a hacer y lo hizo. Si Dios me lo manda a hacer, pues Él sabrá por qué me lo manda a hacer. Dios no le dijo que iba a venir un diluvio. Simplemente construyete un barco con estas medidas. Y Él dijo, listo, Señor, yo lo hago. ¿Cuántas veces el Señor no nos da orden y no, pero ¿por qué voy a hacer esto? Me parece a mí que es mejor hacer esto otro. Siempre nuestro parecer prima sobre lo que Dios nos manda. No debe ser así. Debe primar el parecer de Dios, aunque las circunstancias parece que no va a favorecer eso que Dios me manda a hacer. Imagínense lo que hizo Abraham, entregar su propio hijo en sacrificio, vivo. Eso no lo hace nadie. Que mate a su propio hijo, porque Dios se lo ordenó. Él dijo, listo, si tú me lo pides, yo te lo mato. Yo enseguida voy preparando la hoguera a matar a su propio hijo, Abraham. Por eso le llaman el padre de la fe. Matar a su propio hijo por una orden de Dios. Eso quiere decir que Dios nos pide muchas cosas a nosotros para ver hasta dónde podemos llegar. Dios nunca va a pedir un sacrificio humano. Primero que todo, partamos de eso.
Pero probó la fe de Abraham, máxima prueba, o sea, una prueba en extremo, fue lo que le hizo a Abraham. Entonces, nosotros a través de la fe podemos salir victoriosos de las pruebas y de las tentaciones, solamente con la fe. Sin la fe no podemos nosotros salir de esa prueba. ¿Y qué son las pruebas? Las pruebas no son más que los deseos de Dios en nuestra vida para ver cómo nosotros actuamos, si aprendemos a confiar en Dios o simplemente actuamos como a nosotros nos parece. Todas las circunstancias por las que nosotros pasamos, buenas o malas, vienen de mano de Dios. Dejemos de estarle echando la culpa a los demonios, al de Satanás, a los familiares, al vecino, a los primos, a quién sé yo. Empecemos a ver la mano de Dios y que esas circunstancias Dios las presenta en nuestra vida para que empecemos a cambiar nosotros. Dios no va a cambiar las circunstancias hasta que nosotros no cambiemos. Pero desafortunadamente nosotros nos creemos buenos. Ese es el problema del hombre. Todos nos creemos buenos. El que tiene que cambiar es mi familiar, mi primo, mi hermano, el otro. Pero yo no, yo soy un santo. Me faltan solo las aureolas y las alitas para salir volando. No, tenemos que cambiar, somos nosotros. Siempre nosotros. Nunca vea el problema en otra persona, velo en usted mismo. La guerra espiritual es contra nosotros mismos, contra nuestros deseos. ¿Tú sabes qué es? Los deseos nuestros, cuando empezamos a ver los deseos de Dios, ahí empieza una lucha, la lucha espiritual, entre lo que la carne quiere y lo que el espíritu quiere. Esa es la verdadera lucha. La lucha no es contra los demonios están vencidos. Las brujas están vencidas, todo eso está vencido. Eso nada más está en la cabeza del hombre. Empieza a ver que la verdadera lucha está contra nosotros mismos, nuestros propios deseos pecaminosos inclinados al mal. A querer ver al diablo por todos lados, a querer ver a la bruja, un trabajo de brujería en cualquier cosa que le echan en la puerta de la casa. Tenemos que luchar contra eso. Eso es basura. Lo que le echan en la puerta de tu casa, eso es basura. Cójalo con la mano izquierda, con la mano derecha, con lo que usted quiera. Eso es basura. En el nombre de Jesús, y bote eso. O tiene más poder el diablo que Dios. Nunca, ¿verdad? Y Dios permite todo eso en nuestra vida para en quien creemos. Si creemos que la bruja esa tiene más poder que Dios o Dios. Si empezamos a decir, ¡ay, que me echaron esto! Te está dudando del poder de Dios. Dios lo permite, claro, bien. Yo me imagino, mi hijo, yo que te quiero tanto, ¿y tú por qué dudas de mi poder? ¿Crees más en eso que te echaron allá que en mi poder? Es lo que te va a decir. Y es lo que te está diciendo. Empecemos a creerle más a Dios. Entonces, a través de la fe, nosotros podemos pasar victoriosos las pruebas que Dios nos pone. Mire la prueba que hizo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo mandó para el desierto, lo puso en el desierto. ¿Qué hay en el desierto a comer? Nada, 40 días. Y al final de los 40 días viene el tentador y dice, oye, pero tú ni que eres hijo de Dios, coge esa piedra y conviértela en pan. Entonces te va a decir, oye, tú no eres hijo de Dios, pídele a Dios que te dé eso que tú necesitas para pagar la cuenta, para pagar los servicios, pero tú eres hijo de Dios. O no eres hijo de Dios, o Dios se olvidó de ti. Tú calla. Ese es tu propio deseo, inclinación al mal que te están hablando. Entonces, tenemos nosotros siempre que creer en Dios, hacer lo que tenemos que hacer. Dios nos va a abrir puertas, pero en medio de la paz que Cristo nos da, en la desesperación nos vemos la mano de Dios y la solución que Dios nos da. Dios nos va a dar soluciones. Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de nuestra propia fuerza, de nuestra propia forma de pensar. Él nos da la tabla de salvación y la tabla de salvación siempre es nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas tenemos que aceptarlas, darle gracias a Dios. Esa situación por la que estás pasando calamitosa, esas malas problemas económicos, de salud, por lo que está pasando, dale gracias a Dios. Cuando empezamos a darle gracias a Dios, en medio de la tormenta, Dios viene en nuestra ayuda. Tenemos que aceptarlo. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 14, verso 21. Para que vean cómo Dios trabaja en medio de las tribulaciones. Le pasó al apóstol Pablo. Hechos capítulo 14, verso 21 nos dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjense ustedes lo que les decía el apóstol Pablo a los discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones son necesarias en nuestra vida para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Mire las tribulaciones por las que pasó Jesucristo, las tribulaciones por las que pasó el apóstol Pablo. Toda su vida de cristiano estuvo preso. Tremendas tribulaciones. Y él nunca se quejó. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro también. Fue apedreado, todas esas cosas, el apóstol Pablo. Y siempre le daba gracias a Dios. ¿Quién ha sido apedreado aquí?
Nadie. Esteban lo estaban apedreando para matarlo. Y que decía, Señor, no le tenga en cuenta este pecado. Oraba por las personas que lo estaban apedreando. Aquí alguien nos dice algo y dice, ¿qué se ha pensado? Hijo del diablo. Dele gracias a Dios por los que hablan contra usted. Ore por esa persona que lo ataca. No son nuestros enemigos. La Biblia nos dice, nuestros enemigos no son de carne y hueso. Son huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Pero el verdadero enemigo nuestro es nuestra propia carne, nuestra forma de pensar. Nuestros deseos que son contrarios a los deseos de Dios. Ese es el verdadero enemigo. Tenemos que empezar a dominar la carne, dominar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. No estoy hablando de pensamiento positivo, sino de dominar nuestros pensamientos, enriqueciendo nuestra mente con palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios en todo momento. Entonces, las pruebas, tenemos que aceptarlas y darle gracias a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con las tentaciones? Que son nuestros impulsos a hacer el mal, huir de ellos, no ceder a las tentaciones. El libro de Proverbios nos dice que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Cuando vienen las tentaciones, el insolente, hay cristianos insolentes, viene la tentación, no, es que yo soy un hijo de Dios y yo no voy a caer en tentación, y se pone a mirar lo que no debe mirar. Es insolente. El verdadero cristiano que sabe que el pecado está a la puerta, huye de ahí. Hace como José, corre. La única forma de salir airoso de las tentaciones es huyendo. No hay otra. Las tentaciones no las enfrente. Enfrente las pruebas, las tribulaciones sí, pero las tentaciones huya. Apártese de ese momento. Mire lo que nos dice Santiago 1:13 con respecto a las tentaciones. Cuando vienen las tentaciones a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos dice la prueba, la respuesta a la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué Dios no tienta? Porque tentación es inducción al mal, y Dios nunca nos inducirá a hacer el mal. Y el verso 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos tenemos concupiscencia. Excepto Jesús, fue el único que no tuvo concupiscencia. Nació sin concupiscencia. Pero todos tenemos inclinación al mal. Y solamente dominamos la inclinación al mal cuando llenamos nuestra mente con palabra de Dios. Dominamos la concupiscencia, esa inclinación al mal que todos tenemos. Entonces, la fe es el único medio para obtener la salvación. Es el único medio, no se obtiene de otra forma. Pero los que son salvos ya están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde la óptica de Dios, los que son salvos siempre serán salvos, no se perderán. ¿Por qué? Porque el hecho de haberlos escrito en el libro de la vida es por la omnisciencia de Dios que conoce quiénes van a ser salvos y están escritos en el libro de la vida. Pero desde el punto de vista del hombre, mira la salvación como que se puede perder. Ah, si yo hago esto me puedo perder, si yo hago aquello me puedo perder. Y Dios dice, los salvos siempre ya están salvos. Pero la salvación es producto de ¿qué? De la fe en Cristo. O sea, cultivemos esa fe en Cristo. Y la única forma de cultivar la fe en Cristo es haciendo buenas obras conforme a su palabra, con la mirada puesta en Cristo. La fe es la forma de obtener la salvación, no hay otra. Y el verso 3 del capítulo 11 de Hebreos que estamos leyendo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, con base en la revelación que nos da la Escritura, vemos el futuro que nos espera. Si nosotros no tenemos fe, nos espera un futuro siniestro. Pero si tenemos fe en Cristo y vemos la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, podemos ver la realidad, el reino de Dios trabajando a nuestro alrededor. O sea, el gobierno de Dios que nunca dejará de ser. Vea, muchas veces nosotros estamos peleando contra Dios. Y por eso Dios cuando le dijo el apóstol Pablo, cuando andaba persiguiendo a los cristianos, le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, contra la voluntad de Dios. Dios siempre protege a sus hijos. Permitirá algunas situaciones calamitosas, pero Dios siempre los protege. Aunque el apóstol Pablo perseguía a los hijos de Dios, Dios le decía, estás peleando contra mí, y eso es dura cosa. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Que el deseo de Dios no es nuestro deseo. El deseo del apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era perseguir a los cristianos, pero no sabía que la mano de Dios los protegía. Por eso le decía, dura cosa es darte cosas contra el aguijón. O sea, que los deseos de Dios siempre se cumplirán. Y el deseo de Dios no es nuestro deseo. Pero la idea es que nuestro deseo sea igual al deseo de Dios.
Pero solamente nuestro deseo será igual al deseo de Dios cuando pongamos nuestra mirada en Cristo, cuando tengamos fe en Cristo. Si creemos que Dios hizo el universo, ¿por qué nos cuesta trabajo ver la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida? Dios creó el universo. Dios hizo el mundo de la nada, solamente con su palabra. Y tenemos la palabra que nos da seguridad, nos da certeza de que debemos tener confianza en Él. ¿Por qué dudamos de su palabra? Entonces tenemos que tener tranquilidad y seguridad que Él tiene el control de todo. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero que si están fundadas en la palabra, la terminaremos viendo, como es la gloria de Dios. ¿De qué sirve a nosotros ganar el cielo y la tierra, de ser sanos de una enfermedad, de alguna dolencia, y nuestra alma se pierda? Es mejor la salvación del alma que tener dinero, que tener salud física, es mejor la salvación del alma. Porque aquí ¿cuánto vamos a durar? Más, 20, 30, 50 años, no sabemos, ¿verdad? Pero la vida eterna es eterna, como su nombre lo indica. Entonces, más importante es ver dónde vamos a pasar la eternidad, con Cristo. Entonces, mire, empecemos a pedir por cosas espirituales, no por cosas materiales. Lo material, todo esto aquí se queda. Si nada venimos, de nuevo nos vamos. Entonces empecemos a pedir por cosas espirituales, y eso es ver la mano de Dios en todas las cosas. Es cimentarnos en la fe que solamente Cristo nos puede dar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo importante es eso, que nosotros tengamos la convicción de que la fe, basada en sus promesas, en los testimonios de los antiguos y en su palabra, nos da certeza a nosotros de la salvación de nuestra alma o de nuestra perdición si no seguimos la fe conforme a la palabra de Dios. Vea, la fe es ver a Cristo en toda la forma, en todas las circunstancias de nuestra vida, pero no buscar los milagros de Dios. Hay muchas personas que tienen fe en los milagros, no en Cristo. Cuando usted pone la fe en los milagros de Cristo, Cristo se entristece, porque está buscándolo por lo que Él le puede dar, no por lo que Él es. Él quiere que lo busquen a Él por lo que Él es, no por lo que Él te pueda dar económicamente. Búsquelo por lo que Él te pueda dar espiritualmente, que es la paz que solamente Cristo te puede dar. No hay una cosa que entristezca más a Dios que usted lo busque por un milagro. Eso lo entristece a Él muchísimo. Es más, Él no hace milagro donde lo busca por milagro. Él hace milagro donde lo busca por lo que Él es, el Salvador de tu alma. Él se gloria en ese momento, Él se alegra en ese momento. Ve la fe grande de las personas. Ve que esa persona está realmente interesada en Él, no en lo que Él les pueda dar materialmente, sino por lo que pueda dar espiritualmente. Él quiere ser nuestro Dios. La palabra de Dios es como una radiografía. Cuando empiezas a leer la palabra de Dios, te muestra cómo estás tú ante la presencia de Dios. Cómo estamos nosotros ante Dios. Pero también un GPS que nos indica cuál es el lugar en que nosotros nos encontramos si Cristo viniera en este momento. Si Cristo viniera en este momento, ¿sería salvo? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Realmente nosotros buscamos a Dios como dice la palabra de Dios? ¿O no estás seguro? Si no estás seguro, te invito a que leas más la palabra de Dios, que lo busques, que estudies su palabra en todo momento, que leas la palabra mínimo media hora al día. Pero también la palabra de Dios es como una brújula que te muestra el camino que debes seguir. Cristo te dice, yo soy el camino, sígueme a mí, búscalo a Él. Cuando nosotros buscamos a Cristo, las demás cosas vienen por añadidura. No busque los milagros de Cristo, busque a Cristo, que es el que tiene los brazos abiertos, es tu Salvador, nuestro Salvador, el que entregó su vida por nosotros, pero para que nosotros seamos salvos, que es lo más importante. Amén. Entonces, empecemos a vivir una vida espiritual y saber que la batalla más difícil que nosotros libramos en esta vida la tenemos contra nosotros mismos, contra nuestro parecer, al parecer de Dios. Entonces tenemos que buscar identificarnos con Dios, que nuestro deseo sea igual al deseo de Dios, para que no vivamos más nosotros, sino que Cristo sea el que vive en nosotros, ver por los ojos de Dios y tener los mismos deseos que Dios tiene, que es la salvación de cada uno de nosotros. Hay una diferencia entre los deseos de Dios y los deseos del hombre. Los deseos del hombre son materiales, son sanidades, prosperidades, estas cosas. Los deseos de Dios van mucho más allá, es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén.